Hola y muy buenos días. El día de hoy vamos a ver la historia de la Primera Guerra Mundial. Para entender esta historia hay que retroceder hasta 1844. Este año, en el Congreso de Berlín, se definieron los territorios de cada país europeo para su colonización en África. Esto se conoce como el reparto de África, ya que literalmente las potencias europeas de ese entonces se decidieron repartir y colonizar el continente africano para su explotación. A Alemania no le había parecido demasiado justa esa repartición, ya que a ellos no les había tocado las partes más importantes. En cambio, a Francia y Reino Unido se les concedió gran parte del continente. Este no fue el único suceso importante que provocaría tensiones en Europa. Por ejemplo, también ocurrió la carrera armamentística en la cual Alemania e Inglaterra competían tecnológica y armamentísticamente, y también porque los alemanes sentían que Alemania debería ser más influyente e importante en Europa de lo que ya eran, ya que siempre los más influyentes eran Francia e Inglaterra. Pero lo que acabaría por detonar una guerra casi inminente sería el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa en Sarajevo, el cual era un territorio en disputa entre Austria y Serbia. Entonces Austria-Hungría exige que se realice una investigación en el territorio serbio, pero el gobierno del país se niega. Entonces Austria-Hungría lo tomó como que Serbia había planificado el atentado, declarándole la guerra. Entonces Serbia llamó a su aliado Rusia, y Rusia llamó a Francia, y lo mismo pasó con Austria-Hungría. Así surgieron los siguientes bandos: la Triple Entente, conformada por Francia, Rusia y Serbia, y la Triple Alianza, conformada por el Segundo Imperio Alemán, o conocido como el Segundo Reich Alemán, Austria-Hungría e Italia. Entonces empezaría la Primera Guerra Mundial el 28 de julio de 1914. La estrategia alemana se basó en el plan de Schlieffen, que consistía en mandar el 80% de sus fuerzas a conquistar Francia y dejar el 20% para defenderse en el este contra Rusia. Pero Alemania se lanzó a invadir Francia a través de Bélgica, que era un país neutral, con lo cual Reino Unido intervendría declarándole la guerra a Alemania. Alemania pensó que sería una guerra rápida y fácil para su armada, y al principio lograron avanzar bastante adentrándose en el territorio francés. Estuvieron relativamente cerca de llegar a París, pero tras la primera batalla del Marne, el ejército francés e inglés se pudo abrir una brecha entre las fuerzas alemanas, obligándolos a retroceder hasta 50 kilómetros, evitando la conquista de la capital francesa. Después, el frente occidental se acabaría estancando con las guerras de trincheras, las cuales eran sumamente devastadoras por el cómo eran, ya que muchos soldados tenían que morir para avanzar solo un par de metros de trinchera a trinchera, y el uso de artillería, armas químicas y todas las nuevas tecnologías militares que antes no existían, lo cual hizo que ocurrieran innumerables bajas de bando y bando, y todo esto sin contar de por sí las pésimas condiciones que sufrían los soldados al estar en las trincheras. En el frente del este, entre Alemania y Rusia, los germanos no tuvieron demasiados inconvenientes por el pésimo momento que estaba pasando el Imperio ruso, ya que su zar, Nicolás II, no era capaz de manejar todo el imperio que funcionaba con un sistema casi feudal, y de hecho varios comandos rusos se rendían ante los alemanes solo por no tener comida. Y más tarde sucedería la Revolución Rusa, en la cual tomaría el control del país los soviets, liderados por Lenin, y Rusia se convertiría en la Unión Soviética y firmaría un acuerdo de paz para salir de la guerra en 1917. Mientras tanto, Alemania y el Reino Unido también estaban luchando marítimamente, pero la armada alemana era superada por la Royal Navy. Pero en mayo de 1915, un submarino alemán atacó y hundió un barco civil, matando a 128 estadounidenses. El gobierno de los Estados Unidos primero advirtió a Alemania, pero después de un tiempo, en 1917, le decidió declarar la guerra. La situación para Alemania ya se le había complicado demasiado, y empezaron a retroceder y defenderse en el frente occidental, y aún más con la entrada de Estados Unidos. Mientras tanto, Italia se cambió de bando y Austria-Hungría no hacía demasiado. También se les estaba complicando al Imperio Otomano y a Bulgaria, los cuales se habían aliado y habían entrado a la guerra más tarde, pero no aportaron demasiado. Entonces, tras Alemania retroceder demasiado y aproximarse mucho a sus territorios, y de por sí que era una guerra perdida, el Kaiser alemán Guillermo II abdicaría y Alemania se rendiría, acabando la guerra después del 11 de noviembre de 1918. En 1919 se crearía el Tratado de Versalles, que definiría qué sucedería con los países perdedores. Alemania se vería afectado teniendo que pagar una deuda a los países ganadores y perdería territorios dentro de Europa y algunas colonias, mientras que Austria-Hungría sería desmantelada al igual que el Imperio Otomano. A los alemanes no les gustaría que se les tratase como los únicos culpables de la guerra y se les pusieran todas esas deudas.
Así después el pueblo alemán quedaría resentido. Esto se vería más tarde con la Segunda Guerra Mundial. Espero que te haya gustado este video. Nos vemos.